La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegan, por tanto, al dueño de la mies que envía trabajadores a sus campos, dice el Señor. Bienvenidos. Hoy tenemos 6 de julio de 2025. Tenemos una buena noticia. La buena noticia es que hay plazas vacantes para adorar, para proclamar la misericordia de Dios, también para llevar su palabra. Son plazas que nosotros tenemos cuando nos dice aquí, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. O sea, necesitamos más trabajadores. Ustedes y yo tenemos que llevar ese mensaje a toda criatura. Como dice San Marcos 16:15, vaya y predica el evangelio a toda criatura. Bienvenidos. Hoy es el día del Señor, donde debemos estar de tempranito para estar junto a su mesa. Bienvenidos. Primera lectura del profeta Isaías 66, 10, 14. Alégrense con Jerusalén, goce con ella todos los que la aman. Alégrense su gloria todos los que llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos, se deleite con la abundancia de su gloria. Porque, dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado, como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrarán su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 65 respondemos, las obras del Señor son admirables. Que claman al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Todas las obras del Señor son admirables. Que se postre ante ti la tierra entera y celebra con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llevémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. ¿Cuántos temen a Dios? Venga y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, 14, 18. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado, no, sino el Señor, una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme de esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios de ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que ha pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que en sus corazones reine la paz de Cristo.
Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda riqueza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, 1, 2, 17, 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegan, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, ni no se detenga a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esta casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entran, y los reciban como lo que les den. Curen a los enfermos y que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entra en una ciudad y no se lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo, en que el día del juicio Sodoma será tratado como menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres está escrito en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta es la buena noticia que tenemos. Jesús los envió de dos en dos a 70 discípulos más, aparte de los 12 que Él escogió. Cuando dice San Marcos 3:13, llamó a 12 a los que Él quiso para que estuvieran con Él y mandaran a predicar. Pero aquí Él escogió otros 72. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Qué instrucciones recibieron ellos? Solamente no lleva sandalia, ni dinero, ni nada, porque el trabajador tiene derecho de su salario. Pero también me da mucho la atención donde dice que vayan. ¿Y cuál es el anuncio que ella tiene que llevar? Que el reino de Dios ya está cerca. Esta es la buena noticia que nosotros debemos dar a la gente. Pero como le decía al principio, cuando el Señor dijo: la cosecha es mucha. Cuando la cosecha de verdad es mucha, ¿qué tiene que hacer el dueño de la cosecha? Contrata más trabajadores. Y me hace recordar a mí en un tiempo cuando era muy pequeño, en el tiempo de la cosecha. Mi abuelo, ¿qué hacía el abuelo? Contrataba 10 caballos y con sus dueños de caballos, y todos esos 10 caballos tempranito ir a cosechar el maíz, a poner en redes grandes, y luego las trae en filas, y como cada caballo lleva su campana en el cuello, y cuando cada caminando pasa sonando, y todos salen a ver,
toda la gente salen a ver qué es lo que está pasando. Pasa en una aldea, pasa al otro, y toda la gente se da cuenta que hay cosecha y que mi abuela había contratado más gente. ¿Qué significa eso? Que hay una cosecha y que el dueño de la mies, nosotros tenemos que pedir. Ahora vamos a la escritura. En la escritura encontramos que dice el Señor: vaya y predica el evangelio a toda criatura. El que resiste de creer será condenado. Y todo esto, ¿qué tenemos que hacer entonces? Nosotros tenemos que ir a buscar trabajadores. Oramos, preparemos a los trabajadores, preparemos en su formación. Si ustedes y yo conocemos las Sagradas Escrituras, sabemos que tenemos que anunciar. ¿Qué tenemos que hacer? Es escoger a hermanos para que vaya y predique el evangelio. Pero hay que predicar la palabra de Dios. Porque aquí nos dice: vaya, ruego al dueño de la mies que envíe trabajadores a su campo. Pero esos trabajadores van a encontrar problemas en la vida, problemas en andar predicando. Lo mismo me pasa a veces a mí, que a veces trato de llevar un evangelio por medio de las redes sociales. Resulta que a la gente no les gusta. Se aburre la gente. ¿Por qué será? Porque no hay aquel temor que nos dice el Salmo: el que teman al Señor. No ha encontrado, nadie les ha hablado desde pequeño, entonces se han afanado en las cosas materiales y por eso no quieren escuchar el mensaje. Por eso se dedica a hacer otras cosas en el día del Señor. Pero cuando alguien llega a trabajar, a introducir palabras en los corazones, ¿qué hace la persona? Va a ir a buscar a Dios. Ahí está que nosotros estamos pidiendo al dueño de la mies para que envíe más trabajadores. Pero Él no va a escoger y va a llamar, no, que a través de la palabra, ustedes y yo que conozcamos al Señor, invitémoslo. Pero resulta que ahora la gente son tan envidiosas. La gente no quiere que alguien se sobresale de una predicación. La gente los prepara, pero quédate ahí porque tú no puedes predicar. La gente le prepara a la gente, pero no. Claro, la Escritura nos dice: no le des tan rápido un cargo a alguien que no conoce tanto la iglesia. Eso sí es muy cierto. Pero si el dueño de la mies, ya lo pedimos, ya escogemos a las personas, pues mandémoslas a trabajar. Pues mandémoslas a que vaya a anunciar la palabra de Dios. Pero resulta que hay egoísmo, resulta que hay temor. Piensa que a veces la mentalidad del hombre, la persona piensa que solo él puede hacer, o solo el sacerdote puede llevar la palabra, o solo el diácono lo podrá hacer, y que el laico no lo puede hacer. Resulta que a veces son tan egoístas los laicos mismos, no se quieren distribuir el mensaje. Entonces, ¿cómo será esto, verdad? No es lo que el Señor nos llama. El Señor nos llama cuando dice: ruega pues al dueño de la mies que envíe trabajadores. Pero tal vez cuando la persona vaya preparándose y cuando va a encontrar tormenta en su vida, ¿qué hace? Ya no voy a seguir predicando. Yo me he dado cuenta durante el tiempo que me prepararon para predicar el evangelio, ¿qué estaba pasando? Muchos se prepararon, pero se fueron. Vieron las cosas muy difíciles, vieron las cosas que no son tan fáciles. Como dice en Buen Chapín, colgaron la toalla y se fueron. ¿Por qué será? Porque dice el Señor: los envío como corderos. ¿Qué significa esto? En medio de lobos.
Cuando usted lleva la palabra del Señor a alguien y le va a explicar el mensaje, pero si esta persona conoce la Escritura, le empieza a debatir, le empieza a cuestionar, le empieza a preguntar, y si no sabes, te tapa la boca. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hace el predicador? Que el Señor ya mandó a su campo, pero hay que preparar, tener una fe activa, anunciar el mensaje del Señor. Conoce la historia de la iglesia, también parte, pero también conoce que viene por medio de un magisterio y la Escritura. Debe de conocer la liturgia para poder enfrentar en medio de lobos, porque supuestamente somos como corderitos de entre lobos. Tenemos que llevar la lanza para poder defender con palabra de Dios. Ya me acuerdo muy bien cuando Satanás se le presentó al Señor en el desierto. Encontramos en San Mateo capítulo 4, versículo del 4 en adelante. Cuando Jesús llevaba 40 días en el desierto y sintió hambre, le apareció el enemigo. ¿Qué le dijo el enemigo? Si de veras tú eres el Hijo de Dios, convierta en estas piedras en pan. ¿No será eso lo que nos pasa a nosotros? Cuando nosotros no preparamos en la Escritura, ¿qué es la respuesta del Señor? La respuesta que Él nos dio es tan fácil. Les dice, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra, con Escritura. Entonces, cuando nosotros respondemos las cosas con palabra de Dios, el enemigo será rechazado por boca de otras personas. Queridos hermanos, es necesario que nosotros debemos entender esto en el mensaje del Señor. Claro, nos envió en medio de lobos, ahí hay mucho que discernir, pero por el tiempo vamos más adelante, donde dice, vayan. ¿Qué es lo que hay que anunciar? Que el reino de Dios ya está cerca. Si está cerca, sí hay que hacerle caso. Pero que también cuando regresaron estos discípulos felices, contentos, porque decían, ellos le fueron a decir al maestro, hasta los demonios se sometieron en tu nombre. Ella, una gran felicidad o la alegría. ¿Qué les dijo el Señor? Vi a Satanás cayó como un rayo. ¿Qué dolor eso? ¿Qué velocidad de un rayo? Así es cuando el Señor nos da la autoridad de poder anunciar su palabra. Así es cuando el Señor confirma tú en las palabras de Dios para poder lanzar en los corazones. Pero si el corazón está muy cerrado como una piedra, no podrá entrar la palabra, porque algún tiempo será. Pero les voy a decir algo, usted tiene que sembrar la semilla en el corazón, ahí el Señor hará la obra más adelante, hará el cambio más adelante. Lo único que tenemos que hacer nosotros es llevar la semilla y a sembrar, y esperemos así como estas flores, se sembró la semilla y no estamos esperando cuándo, hasta el tiempo de las flores empieza a dar buenas flores. Ese es el tiempo de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer, sembrar una mata, sembrar una planta, sembrar una planta frutal, pero no nos encargamos nosotros si va a dar calidad de fruto, solamente dependerá la semilla. Así es la palabra de Dios, te da la semilla y luego lo apreciamos cuando la persona empieza a cambiar su vida, cuando la persona empieza a buscar a Dios. Y cuando dice, vi a Satanás como caer de un rayo, pero dijo el Señor, aquí viene lo que debemos creer nosotros, es que no nos alegremos porque hicimos milagros, porque el milagro se hizo, porque se sanó un enfermo, porque se sanó de un cáncer, porque se convirtieron 5, 10, 15, 20. Eso no es la alegría. Mas la alegría, dice el Señor, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que está escrito, al final nos dice el Evangelio, dice, se lo leo literalmente, dice, pero no se le podrán, pero no se alegren
de que los demonios se les someten. Alégrese más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Esa es la alegría que nosotros debemos tener. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Amén y amén.